El 25 de junio de 2025, tras pasar casi 50 años en el corredor de la muerte, Richard Gerald Jordan fue ejecutado por inyección letal en Mississippi. En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. En la mañana del 12 de enero de 1976, Edwina Marter, de 34 años, besó a sus hijos para despedirse y comenzó su día como cualquier otro. Pero lo que no sabía era que alguien ya había elegido a su familia. Un desconocido observaba su casa, seguía sus movimientos y esperaba el momento justo para atacar. Ese desconocido era Richard Gerald Jordan, un veterano de Vietnam de 29 años que había regresado de 3 misiones en el extranjero con cicatrices que nadie podía ver. Para 1976, estaba arruinado, desempleado y sumido en deudas. Necesitaba dinero, y lo necesitaba rápido. Así que tomó una decisión: secuestrar a alguien de una familia adinerada, pedir un rescate y desaparecer con suficiente dinero para comenzar de nuevo. Salió de Luisiana y se dirigió hacia la costa de Mississippi. Pero antes de cruzar la frontera estatal, se detuvo en una casa de empeño en Baton Rouge y cambió su escopeta por un revólver calibre 38. Esa era la última pieza que le faltaba. Y cuando sus padres le preguntaron a dónde iba, les mintió. Les dijo que iba a hacerse un examen físico para un trabajo en una plataforma marítima. Pero no estaba buscando trabajo, estaba buscando una víctima. Una vez en Gulfport, llamó al Gulf National Bank y pidió hablar con el oficial de préstamos comerciales. Le dieron un nombre: Charles Marter, también conocido como Chuck. Con eso, Richard colgó, hojeó la guía telefónica y encontró la dirección del hogar de Chuck. Esa misma tarde, condujo directo hacia allá. Esperó afuera hasta que la mayoría de los autos se hubieran ido del camino de entrada. Luego tocó la puerta, y cuando Edwina, la esposa de Chuck, abrió, Richard se hizo pasar por un trabajador de servicios públicos que necesitaba revisar los disyuntores. El hijo de 3 años de Edwina dormía en la casa. Su otro hijo, de 10 años, ya estaba en la escuela. Edwina lo dejó entrar, sin saber que ese sería su último acto de amabilidad. Una vez adentro, Richard sacó el arma y obligó a Edwina a subir al auto. La hizo dejar a su hijo pequeño solo en la casa, y luego le ordenó que condujera hacia lo más profundo del Bosque Nacional de Soto, donde los caminos se estrechaban y la ayuda no existía. Una vez en el bosque, Edwina, desesperada por sobrevivir, intentó correr, pero Richard no planeaba dejarla ir, y no llegó muy lejos. Richard la alcanzó y la obligó a detenerse. Le advirtió que no lo intentara de nuevo, y la condujo unos pasos más adentro entre los árboles, hasta un claro silencioso bajo los pinos. Allí le dijo que se arrodillara. El suelo estaba húmedo. Agujas de pino se pegaban a sus manos mientras se apoyaba en la tierra. El bosque a su alrededor estaba en silencio, conteniendo el aliento. Entonces Richard levantó el arma y, sin decir una palabra, apretó el gatillo. El disparo entró en la base de su cráneo y salió justo por encima de su ojo izquierdo. Todo terminó en segundos. Edwina se desplomó sobre el suelo del bosque y murió ahí mismo. Después del disparo, Richard lanzó el revólver al río Big Biloxi. Luego, sin pensarlo 2 veces, llamó a Chuck Marter en el banco y le dijo que había secuestrado a su esposa, pero que estaba viva y a salvo. Que si quería volver a verla, debía pagar un rescate de $25,000. Richard le indicó que envolviera el dinero en papel marrón y lo dejara sobre una chaqueta azul cerca de la autopista 49. Pero tan pronto como colgó, Chuck se comunicó de inmediato con el FBI, y juntos idearon un plan. Chuck seguiría al pie de la letra las instrucciones de Richard, y cuando él apareciera para recoger el dinero, los agentes entrarían en acción. Así que Chuck hizo exactamente lo que le dijeron. Empacó el dinero en papel marrón y buscó la chaqueta azul cerca de la autopista, tal como Richard había indicado. Pero cuando llegó, no había ninguna chaqueta. El intercambio fue un fracaso. Richard no era tonto. Había estado vigilando a Chuck. Esperaba que hiciera algún movimiento, y los autos sin identificación que lo seguían no hicieron más que confirmar sus sospechas.
así que decidió no dejar la chaqueta en el lugar y canceló todo. Pero Richard no había terminado. Todavía quería el dinero. A la mañana siguiente, volvió a llamar. Su voz era tranquila, calculada. De nuevo le dijo a Chuck que Edwina seguía viva. Afirmó que ella preguntaba por sus hijos, el de 10 años que estaba en la escuela y el pequeño que había dejado dormido en la casa. Lo hizo sonar como si todo estuviera bien, como si aún hubiera esperanza de que ella volviera a casa. Luego dio nuevas instrucciones. Planeó un nuevo punto de entrega, esta vez junto a la I-10, y vino acompañado de una advertencia: sin juegos, sin trucos. Si el FBI aparecía, Chuck nunca volvería a ver a su esposa con vida. Richard pensó que esa amenaza bastaría para mantener a las autoridades alejadas, y esta vez sí colocó la chaqueta. Pero Chuck no dudó. Llamó nuevamente al FBI y les contó todo: el nuevo plan de Richard, el lugar del intercambio, el horario. Y los agentes se movieron rápido, tratando de llegar antes que Richard, para atraparlo antes de que se asustara y volviera a desaparecer. Pero Chuck no esperó. Fue solo, como la vez anterior. Y cuando llegó, la chaqueta ya estaba allí, tal como Richard había prometido. Chuck no vaciló. Colocó el paquete, los $25,000, bien sellados, y se alejó sin mirar atrás. Muy cerca, ya lo esperaban 2 agentes. Observaron cómo Richard llegó, tomó el dinero y se marchó. La persecución comenzó en segundos. Richard zigzagueó entre el tráfico, obligó a los oficiales a salirse del camino y de alguna manera logró escapar mientras le disparaban. Abandonó el auto en un centro comercial lleno de gente y enterró la mayor parte del dinero en el bosque. Luego se quedó con lo justo para comprarse ropa nueva. Se cambió de ropa, llamó a un taxi y trató de desaparecer. Pero no llegó lejos. Un control policial detuvo el coche cerca de la autopista y uno de los oficiales lo reconoció de inmediato. Richard no ofreció resistencia y fue arrestado sin decir una sola palabra. En las horas que siguieron, confesó todo. Admitió que había mentido desde el principio, que Edwina ya estaba muerta cuando hizo la primera llamada de rescate. Les dijo dónde encontrar su cuerpo, dónde había arrojado el arma, dónde enterró el dinero, el auto y la ropa que llevaba ese día. Lo reveló todo. ¿Pero cómo se llegó a esto? Richard nació en Hattiesburg y creció a pocos kilómetros de allí, en Petal, Mississippi. Fue adoptado por una familia trabajadora, uno de varios niños que vivían en una casa pequeña y modesta. Según la mayoría de los relatos, nada en su infancia destacaba especialmente. Después de terminar la secundaria, Richard se alistó en el ejército y no solo sirvió, se ofreció voluntario para uno de los trabajos más peligrosos de la guerra de Vietnam. Trabajaba como mecánico de helicópteros durante el día y cuando entraban en combate, asumía uno de los roles más arriesgados del conflicto: artillero de puerta. Disparaba desde el aire, matando desde el cielo. Y lo vio todo: aldeas ardiendo, cuerpos en campos de arroz, amigos que no regresaban. Vietnam no solo lo cambió, rompió algo dentro de él, y cuando volvió a casa, cargaba ese peso en silencio. No hablaba del tema, no podía. Estaba cerrado, paranoico, siempre escaneando el entorno. Dormía mal y no confiaba en nadie. Señales clásicas de trastorno por estrés postraumático. Pero en aquellos días, nadie lo llamaba así, y nadie ayudaba. Aún así, su lealtad al país y a su familia nunca flaqueó. Cuando terminó su servicio en Vietnam, se ofreció para quedarse, para que su hermano menor pudiera regresar a casa en su lugar. A mediados de los años 70, Richard ya estaba de regreso en Estados Unidos, casado y criando a 3 hijos. Pero la vida civil no se sentía bien. Le costaba encontrar un propósito fuera de la estructura militar y prefería estar cerca de bases donde todo todavía tenía sentido. Esto generó fricciones, ya que su esposa quería regresar a Mississippi, pero él no, y el matrimonio comenzó a resquebrajarse. Estaba en bancarrota, sin trabajo, ahogado en deudas, y fue entonces cuando todo se vino abajo. De 1976, arrestaron a Richard por el secuestro y asesinato de Edwina Marter, pero su vida se convirtió en un bucle legal interminable. Al principio,
El juicio en el condado de Harrison avanzó rápido. El jurado no dudó. Lo declararon culpable y lo sentenciaron a muerte. Pero su caso cayó justo en medio de los cambios a las leyes de pena capital. Los tribunales anularon su sentencia, declarando que el proceso había sido inconstitucional, y por un breve momento, su vida fue perdonada. Pero no duró mucho. Un año después, Richard fue juzgado de nuevo. La evidencia no había cambiado, y el resultado tampoco. Esta vez, el proceso se dividió. Primero el veredicto, luego el castigo. Pero el jurado llegó a la misma conclusión en ambas etapas. Fue declarado culpable de nuevo y condenado a muerte por segunda vez. Entonces, llegó 1982, cuando la Corte de Apelaciones de EEUU intervino. Determinaron que el jurado en su segundo juicio no recibió instrucciones adecuadas durante la fase de sentencia, y que esa etapa había sido defectuosa. Una vez más, el tribunal anuló su sentencia de muerte y ordenó una nueva audiencia. Otra audiencia, otra oportunidad de vivir. Pero el resultado, en 1983, fue el mismo. Condena a muerte, por tercera vez. El Estado la ratificó en 1985, pero al año siguiente, la Corte Suprema de EEU volvió a intervenir. Un nuevo fallo exigía que los jurados consideraran más aspectos del historial del acusado durante la sentencia. Y como eso no se había hecho, la sentencia de Richard fue anulada, una vez más. Cansado del ciclo, Richard aceptó un trato. Acordó recibir cadena perpetua sin libertad condicional si el Estado evitaba otro juicio para imponer la pena. Pero eso, también, terminó sin sostenerse. En 1994, la Corte Suprema de Mississippi dictaminó que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional ni siquiera era una opción legal cuando Edwina fue asesinada. Así que esa sentencia, como todas las anteriores, fue anulada, y Richard volvió al tribunal, una vez más. En 1998, más de 20 años después de la muerte de Edwina, se enfrentó a un jurado por quinta vez, y esta vez, los fiscales no se contuvieron. Dijeron que Richard había usado el sistema durante décadas, esquivando la justicia a cada paso, que merecía morir por lo que había hecho. Y esta vez, el jurado no tardó mucho, solo 35 minutos antes de entregarle su cuarta sentencia de muerte por el mismo crimen. Pero aún así, Richard siguió luchando. Presentó más apelaciones, persiguiendo una última oportunidad, pero el tribunal revisó todo y dictaminó que sus argumentos no tenían fundamento. Y eso fue todo. Esta vez, la sentencia se mantuvo. Pero incluso entonces, pasarían otros 27 años antes de que se llevara a cabo. Durante décadas, Richard permaneció en una celda mientras el mundo exterior cambiaba. Envejeció entre esas paredes y se convirtió en el recluso del corredor de la muerte más viejo y con más años cumplidos en espera de ejecución que Mississippi había tenido. Pero el tiempo no se detuvo para él. Escribió cuentos cortos, asumió trabajos dentro de la prisión y vivió lo suficiente como para ver cómo el método de ejecución del Estado cambiaba de la cámara de gas a la inyección letal. Pero al final, nada detuvo el reloj. Justo antes de su último día, Eric Marter alzó la voz. Eric, ahora de 60 años, tenía solo 11 cuando su madre le fue arrebatada. Eric, su hermano y su padre dijeron que no estarían presentes para presenciar la ejecución. Esto debió haber sucedido hace mucho tiempo, dijo. No estoy realmente interesado en darle el beneficio de la duda. Otros miembros de la familia eligieron asistir, pero para Eric, ese capítulo ya estaba cerrado. En las semanas previas a la ejecución, se presentó una petición de clemencia en nombre de Richard. Argumentaba que su tiempo en Vietnam le había dejado cicatrices psicológicas profundas, que el trauma de 3 misiones de combate lo había cambiado, y que el hombre que regresó no era el mismo que se había ido. Franklin Rosenblatt, un experto en justicia militar que ayudó a preparar la petición, dijo que el historial de guerra de Richard nunca se había considerado plenamente en el juicio. Su servicio en la guerra, su trauma de guerra, fue considerado irrelevante en su juicio por asesinato, dijo Franklin. Hoy sabemos mucho más que hace 10 años, y ciertamente más que durante Vietnam, sobre el efecto del trauma de guerra en el cerebro,
y cómo eso afecta el comportamiento a largo plazo. Pero eso no importó ni para el tribunal ni para Eric. Yo sé lo que hizo. Quería dinero y no podía llevársela con él, así que hizo lo que hizo. Nada de eso cambió lo que se avecinaba. La sentencia ya había sido firmada, la fecha establecida y los pasos finales ya estaban en marcha. El 25 de junio de 2025, tras haber pasado casi 50 años en el corredor de la muerte, llegó el último día de Richard. Pero el proceso había comenzado 48 horas antes. Como ocurre con cada ejecución programada en Mississippi, el recluso es trasladado en silencio de la Unidad 29, conocida como el Corredor de la Muerte, a la Unidad 17, una zona de aislamiento más pequeña a solo unos pasos de la cámara de ejecución. Y desde ese momento, el reloj comenzó a correr. Para Richard, esos últimos 2 días fueron un torbellino de momentos finales. El día de su ejecución, pasó tiempo con las últimas personas que aún lo apoyaban. Sus abogados, un puñado de familiares y asesores espirituales. Durante el día, un funcionario penitenciario compartió: «Está conversando y parece estar de buen ánimo». Añadió: «Ha estado contando historias. He estado con él la mayor parte del tiempo. Y ha estado hablando de su pasado, de su historia y cosas así». El Departamento de Correcciones de Mississippi permitió que sus seres queridos se quedaran con él hasta las 4, el límite antes de que comenzaran los preparativos. Fue entonces cuando se le ofreció su última comida, para la cual pidió tiras de pollo, papas fritas, helado de fresa y un flotante de cerveza de raíz. A las 6, Richard fue sujetado a la camilla. La sala estaba en silencio. Los observadores se sentaron detrás del vidrio mientras el personal realizaba los pasos finales. Su esposa, Marsha, presenció la ejecución, junto con su abogado y un asesor espiritual. Su esposa y su abogado se limpiaron los ojos varias veces. Cuando se le preguntó si tenía unas últimas palabras, Richard habló con claridad. «Primero, me gustaría agradecer a todos por una forma humana de hacer esto. Quiero pedir disculpas a la familia de la víctima». También agradeció a sus abogados y a su esposa, y pidió perdón. Sus últimas palabras, justo antes de que comenzaran a fluir los fármacos, fueron: «Los quiero mucho. Nos veremos del otro lado, a todos ustedes». Después de la primera inyección, un miembro del personal verificó su nivel de conciencia. Una vez confirmado que ya no respondía, el resto del proceso continuó. A las 6:16 fue declarado muerto. Richard Gerald Jordan tenía 79 años.